Te lo digo al estilo de Javierito, el PSOE activa sus escuadristas para mantenerse en el poder, sí, porque es un partido fascista, amedrenta a la policía, amedrenta a los jueces, amedrenta a la opinión pública, sí, y a través de periodistas como yo y de mi Sugar Baby, comienza la cacería al jurado popular que tendrá que decidir sobre la suerte de Begoña Gómez, pero no lo lograrán. A ver, al margen de las bromas, sí. El PSOE ha activado sus prácticas escuadristas. La verdad que se destapan toda una serie de prácticas fascistas dentro del partido de Pedro Sánchez. La vamos a analizar en este vídeo. Hay hasta 4 ámbitos donde el PSOE comenzó hace tiempo ya esa cacería desde las cloacas, tanto en el intento de eliminar la separación de poderes, como en el intento de controlar los cuerpos armados, como en el intento también de controlar el relato ante la población civil, pero lo último es que se ha comenzado la cacería y manipulación del jurado, de esas 9 personas que tendrán que ser seleccionadas desde un listado muy concreto para amedrentarlas, para presionar, coaccionar con el fin de que no juzguen a Begoña Gómez culpable. Y cuidado porque esta mañana además tuvimos lo más INRI. La directora de la Guardia Civil declarando ante el juez Pedraz y cruzando los dedos y apretando el ojete para no ir a Soto de Real por prisión provisional, y su segundo, el DAO, declarando en la comisión de investigación del Senado, y lo dejan todo muy claro. Vamos a verlo en este vídeo. Venga. Antes de comenzar el vídeo, quiero lanzarte una advertencia, más bien una petición. Espérate hasta el final porque tengo que hacer un anuncio. Es un homenaje a una persona que muy probablemente conoces por algo que a mí personalmente me ha hecho mucha ilusión que me tuviera en cuenta. Vamos a ver, te diré al final del vídeo de qué se trata. Vamos a las noticias. Ayer publicó esto. Se sabía que Begoña Gómez finalmente irá a juicio con un jurado popular y el PSOE publicaba esto, que no deja de ser una demostración de una práctica fascista, porque con este post el PSOE o la PSOE está declarando ampliamente que no reconoce la separación de poderes. Begoña Gómez es inocente. Un partido político que tiene que dictaminar si una persona es inocente o no, cuando esto corresponde a los jueces, ha sido enviada a juicio y habrá un jurado que tendrá que establecerlo, pero el PSOE ya está tratando de asentar el relato entrando en la mente de aquellas personas que tendrán que formar parte del jurado popular. Fíjate cómo comienzan a lanzar la cuña, Gómez es inocente, ¿no? Es inocente. Esto ya comenzarán a martillar con el yo con Begoña, Begoña Gómez inocente, Free Begoña Gómez. Todo esto lo veremos repitiendo una y otra vez con el fin de asentar una creencia de partida para que condicione a esas 9 personas que serán seleccionadas, resultarán seleccionadas de un listado, creo, de unas 300 y pico personas, no recuerdo cuántas personas son, pero existe un listado de quienes forman parte del jurado popular y el PSOE ya se ha hecho con ese listado. Ojo, porque a partir de ahí podría comenzar precisamente una actuación de escuadrismo civil con el fin de acercarse a esas personas, condicionarlas y tratar de manipularlas, tratar, ¿por qué no?, de sobornarlas o extorsionarlas en las prácticas propias que ha mostrado el partido desde que Pedro Sánchez prácticamente está al mando, ¿no? Bien, de hecho, fíjate cómo este relato se asentaba en un programa como Todo en Mentira a través de la cara yonki de... Digo cara yonki, no digo que yonki, no lo pudo sostener, pero yo le haría una prueba. Yo le haría una prueba. Yo sometería a todo lo parlamentario, como a los deportistas. Los deportistas, ¿no?, de élite, los profesionales, tienen que pasar por una prueba antidopaje, ¿no? Bueno, que menos que los políticos también, puesto que de ellos dependen decisiones que repercuten en nuestra vida y que a lo mejor tomar decisiones demasiado envalentonados por estar bajo los efectos de una sustancia puede suponer para la población de un país un agravio importante, sufrir la consecuencia de alguien que toma una decisión demasiado bravucona por, no sé, por tener drogaína en la sangre, ¿no? Y tanto que quieren proteger a nuestros hijos a través de las redes sociales, pero ellos se quitan de la ecuación. Vamos a ver lo que decía Monse Minga.
Lo primero que tenemos que decir es que toda esta instrucción nos parece una auténtica barbaridad ya desde el inicio. Llevamos ya 2 años con este tema cuando sabemos que Begoña Gómez es inocente y que si Begoña Gómez se encuentra en esta situación es única y exclusivamente por ser la mujer del presidente del gobierno, y eso es una indefensión total. Y el juez Peinado, y con todos mis respetos, lo que está diciendo, lo que está haciendo es elevar a la máxima expresión el que pueda hacer que haga, y lo está haciendo, vamos, a lo que pueda, a lo máximo. Y ni 5 delitos, como dice el juez Peinado, ni los 2, ni uno, ni ninguno. Es decir, Begoña Gómez es inocente, y a lo largo de este proceso la gente se ha podido dar cuenta de que es toda una instrucción basada en recortes de periódicos, en noticias falsas. Fíjate cómo repiten una y otra vez siempre lo mismo, el juez Peinado, pero la audiencia provincial son varios jueces colegiados que han tomado esa decisión, que han corregido o han matizado lo del juez Peinado, sí, pero han enviado a juicio a Begoña Gómez. Por tanto, decir que Begoña Gómez es inocente es, de alguna manera, por parte de un político, de un parlamentario, es desconocer la separación de poderes, no reconocerla, mejor dicho, incluso obrar en contra de ella, ¿no? Es una forma, no necesariamente de prevaricación, porque es una opinión personal, la de Monsemínguez, pero induce a la población a creer, o mejor dicho, a no reconocer, a desacreditar, a deslegitimar el Poder Judicial, que es lo que pretenden hacer ellos desde el primer momento, diciendo que el lawfare, lawfare, lawfare. Claro que hay lawfare. Claro que hay uso instrumental de la justicia, en el sentido de que ellos están tratando de instrumentalizar la justicia a través de esas afirmaciones, una y otra vez, no reconociendo su trabajo. Ese es el lawfare. Si hay un lawfare en España, es el que practican ellos, ¿no? Tan es así que Onda Cero también repetía la palabra de Monsemínguez: Ferraz ve una cacería obscena contra Begoña Gómez, tras confirmar la audiencia que abrirá juicio con jurado popular. Bien, el gobierno ve aberrante la decisión de llevar a Begoña Gómez a un juicio con jurado popular. Es inocente. ¿Vale? Esto ya es una práctica fascista, desconocer, no reconocer el Poder Judicial y querer imponer como justicia lo que el político de turno cree que es justo. Por tanto, obrar en contra del Poder Judicial, de la separación de poderes, es una práctica típica del fascismo que reconocemos en estas conductas, estas afirmaciones hasta este momento. Pero hay otra práctica que se ha destapado ayer, que es la práctica de coacción interna dentro de los cuerpos armados, ¿no? La intimidación en el Estado Mayor. Decía Miguel Pader: la orden de embestir a Ayuso entra en la Guardia Civil al grito "te voy a dar 2 hostias". El intento de agresivización del número 3 de la corporación del general Fernando Mora por rechazar el sabotaje institucional a la Comunidad de Madrid destapa la total descomposición de la cúpula de la Guardia de Seguridad Pública, perdón, de la Guardia Civil. Que la exigencia de sumisión a los dictados de partidos se imponga en los despachos oficiales, amenazando explícitamente con dar 2 hostias a los mandos que defienden el honor del uniforme, revela que la legalidad ha sido sustituida por métodos coercitivos. Esta expresión directa evidencia que el Ministerio de Interior busca forzar por la vía de la violinización verbal la obediencia ciega de los profesionales, quebrando la neutralidad militar para convertir el cuerpo en el brazo ejecutor de la guerra política contra Isabel Díaz Ayuso, convertirlo en un colectivo como lo que tenía Maduro y el chavismo en Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, se ha destapado precisamente la conversación, la segunda parte de la conversación entre el general de división y el teniente coronel, ¿no? Que vimos ayer en un vídeo. Hoy tenemos la segunda parte que publica el lenguaje. Es bastante más malsonante, con frases como: no te meto 2 hostias porque no te tengo delante, me vas a comer la salchicha, no me toques los cojines, me cago en tu madre, pero prostituta, atente a las consecuencias. Obviamente, todo esto es coacción, grave coacción, es acoso laboral, es todo. Vamos, esta persona va a ir a la cárcel por acoso laboral, como puede ir cualquier jefe de una empresa que trata así a un empleado. Fíjate, esto es lo que decían en el ABC. Pues el general lo que tiene que hacer es obedecer la orden que se le da. La va a obedecer. La va a obedecer. No. La obedeces a tu manera cuando dices no voy porque me han ordenado que no vaya. Perdona No, que te diga. pero mi general. Te lo he dicho, eso es una deslealtad. Considero una deslealtad. Y ya está. Yo joder, vuelvo a seguir diciendo que no me he sentido yo apoyado cuando he visto las cosas, porque al final todo parece que es un capricho del general Mora. ¿Que no te has sentido apoyado? ¿No me toques los cojones? Sí. No, mi general, tú nunca... No me toques los cojones. Sí. Con lo que he tenido... No, una puta mierda. Con lo que he tenido que lidiar yo con... Mi general, al final, lo que ha recibido la directora no ha sido ni razón. Me vas a comer la polla. Vale, que sí. Me vas a comer la polla. Que sí. Que no te has sentido apoyar, me cago en tu puta madre. Vale.
Mi general, cuando quieras te lo demuestro. Pero eso ya es otra cosa, que no venía a hablar del caso anterior. No me toques los cojones, Fernando, que no te has sentido apoyado. Hombre, te voy a coger. Vete a la puta mierda. Vale, mi general. No te meto dos hostias porque no te tengo aquí delante. Bueno, a ver, eso ya serían palabras mayores. Claro, te lo garantizo. Mira, y además, si tuvieses tú... Vete a la puta mierda. Vale, o sea, muy bien. Lo que he tenido que pelear yo aquí por ti... ¿Y qué has peleado, mi general? ¿Y qué has peleado? Porque yo tenía un capricho de no querer hacer la toma de posesión. Joder, que no te cesaras, gilipollas. Eso es lo que he peleado. Mira, mi general, es que ese es el gran error de concepto. Como vivís amarrados al cargo, vosotros creéis que los demás tenemos la misma concepción. No, mi general. Esto es... Bueno, que sería... Que sí, mi general. Que no voy a entrar. Que no voy a entrar en descalificaciones ni en cuestiones... Pues yo sí, porque me estás tocando los cojones. Vale, pues eso está claro. Vale, que sí, mi general. Que no te he apoyado. Hace falta que siga. No me dirás que estas no son prácticas fascistas. Y claro, curioso, ¿no? Este lenguaje típico de ultra, de intolerante, lenguaje de odio, que tanto denuncian en la PSOE, o que curioso, que lo está ejecutando, lo está teniendo una persona a las órdenes de la PSOE, que está tratando de cumplir con las órdenes que le han dado que favorecen al PSOE, ¿no? Qué curioso todo esto. Realmente, en fin, esta persona está destinada a ir a la cárcel, por cierto, sí, por acoso laboral. Nadie se ha preguntado, pero al final esa gente, esos altos mandos, ¿cumplieron las órdenes o la desacataron y fueron al acto del 2 de mayo? Bueno, es que fueron al acto del 2 de mayo. Se plantaron con dos huevos en la mesa y decidieron que no iban a cumplir las órdenes espurias dadas por los altos mandos de la Guardia Civil. Esta es la noticia. Los altos mandos de la Policía y Guardia Civil sí acudieron a los actos del 2 de mayo pese a las coacciones de Interior. Es decir, fíjate a lo que se tuvieron que arriesgar. ¡Qué barbaridad! Pero cuidado porque hay otra práctica fascista, que es la de perseguir a los jueces desconociendo o no reconociendo su labor y el hecho de que los jueces no pueden emitir opiniones de los casos que están llevando, opiniones públicas. Ellos solo se pronuncian a través de autos, providencias y sentencias, ¿no? Bueno, esto es lo que trató de hacer precisamente a las órdenes de Javierito, Radio Televisión Española, con el juez Peinado. Tratar de arrancarle alguna palabra, y cuidado, porque arrancarle una palabra sobre un caso a un juez ya es susceptible de poderse considerar prevaricación. Pues el juez Peinado estuvo suficientemente atento para evitar esta trampa que le tendieron desde la televisión pública, la televisión del Estado controlada por el PSOE. Otra práctica sucia, marrullera, propia de los escuadristas fascistas. Fíjate. Disculpe, señor Peinado. ¿Sabe usted que para ir a Londres ya no se pone así en el paso? ¿Cómo quiere que Begoña Gómez demuestre que ha estado en Londres en la graduación de su hijo? ¿No le gustó la decisión de su juez sustituto de Antonio Viejo? ¿No le gustó? Le están diciendo que está acosando desde el gobierno a Begoña. Porque esa es la última clave fundamental. Fíjate, hasta este momento hemos visto tres prácticas fascistas. Práctica fascista de partido, imponiendo un relato y no reconociendo la separación de poderes. Práctica fascista en los cuerpos armados, coaccionando para que actúen de una determinada manera en contra del otro partido político. Prácticas fascistas en los medios de comunicación para, precisamente, coaccionar a los jueces, tenderles trampas. Bien. Y además tenemos la cuarta práctica fascista, que es identificar y perseguir al jurado popular que tendrá que pronunciarse sobre si Begoña Gómez será definitivamente inocente o culpable. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate lo que publicó La Sexta. ¿Quién será parte del jurado popular de Begoña Gómez? Así es una selección que se presenta difícil por lo mediático del caso. 36 candidatos, 9 integrantes más 2 suplentes. Se van a sortear. Ojo, ¿tú crees que el fascismo de Pedro Sánchez no va a intentar controlar este sorteo? ¿Tú crees que una vez designados el fascismo de Pedro Sánchez no va a intentar manipular, condicionar, sobornar o extorsionar a esos 9 integrantes? Le hace falta tan solo sobornar o coaccionar a 5, que son la mayoría. Con que 5 digan que Begoña Gómez es inocente, acabará teniendo como sentencia una sentencia absolutoria. Importante esto. ¿Es que no acaso no lo va a intentar? Ya lo está intentando con mensajes precisamente de este tipo que acabamos de ver.
Begoña Gómez es inocente, Begoña Gómez es inocente. Esto para que cuele en la cabeza de la gente que tendrá que elegir, que a lo mejor estará en ese jurado. Y no hay que olvidar que siendo un jurado, o siendo un juicio tan mediático, el jurado popular está siendo sometido a muchísima propaganda desde fuera que está activando precisamente el Partido Socialista para evitar que Begoña Gómez sea juzgada como culpable, ¿no? Es una cacería obscena, es aberrante, ella es inocente, etcétera, 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 ¿no? Fíjate lo que decía Rebeca Torró. Primero eran 5 delitos, ahora dicen que son 2. Ni 5, ni 2, ni ninguno. Begoña Gómez es inocente y lo repetiremos las veces que haga falta. Estamos ante una cacería política obscena. Al ser un juicio tan mediático, yo creo que el jurado popular, por mucho de que el 96% de las veces dictamina en contra del acusado, es decir, sentenciándole como culpable, y teniendo en cuenta de que no tiene un juicio tan técnico y se basa más en percepciones, uno podría alegar la posibilidad de que el jurado popular con mucha más probabilidad determine que Begoña Gómez sea culpable. Pero yo creo todo lo contrario, porque precisamente el jurado popular en un caso tan mediático está tan sometido, tan sujeto a la propaganda del PSOE que puede llegar a ser condicionado bastante. Y además, al no ser jueces de carrera y no saber lidiar con determinado amedrentamiento, determinada incluso, ¿por qué no?, soborno o extorsión, imagínate que por alguna manera alguien influye en algún miembro del jurado, y no tiene que ser alguien de un partido, puede ser un familiar que es del partido o que a través del partido actúan en ese familiar con el fin de que ese familiar presione al jurado, ¿no? Y que lo haga a través de formas de hablar como la que has visto aquí. No te meto 2 hostias, me vas a comer la salchicha, atente a las consecuencias. Creo que un jurado no profesional, que no son jueces, son mucho más fáciles de condicionar, manipular, sobornar y extorsionar. Y el PSOE necesita saber quiénes son, y pronto lo sabrán, y necesita controlar 5 de esos votos. Tan solo 5. 5 millones de euros en un paraíso fiscal. Si estas son las prácticas que ha tenido a lo mejor el PSOE en otras circunstancias para callar bocas, ¿es que acaso no lo va a intentar con un jurado popular? Aún así, Vox Populi considera que no, que el 96% de los casos con jurado acaban en condena, pero yo repito, creo que es mucho más fácil de extorsionar y sobornar un jurado popular. Y no olvidemos una cosa, que precisamente por ello se está comenzando desde la otra parte a poner en marcha un contrarrelato para que el hecho de que se trate de Begoña Gómez no condicione al jurado, como no condicionó al jurado cuando Iñaki Urdangarín fue declarado culpable por delitos similares. Fíjate lo que titulaba El Español. Begoña, la nueva Urdangarín. Según la audiencia, la hija de Savignano utilizó su vínculo matrimonial como trampolín. Iñaki Urdangarín fue condenado a 6 años y 3 meses de cárcel, pero claro, quien lo juzgó no fue un jurado popular, fueron jueces profesionales. Y ojo, porque entre los delitos también estaba el tráfico de influencias, ¿no? Por tanto, sí que el caso es similar, pero no lo olvidemos, el jurado es diferente. Pero esto no va a impedir al PSOE a poner en marcha una campaña mediática para imponer su relato, tal como hemos visto y tal como denunciaba también Esther Muñoz del Partido Popular. Estoy escuchando decir que es que no hay pruebas y que se ha condenado al señor David Sánchez sin pruebas. En este país no se condena a nadie sin pruebas. Yo quiero recordar algo muy sencillo para todos los que no saben de derecho procesal o penal. En España hay gente condenada por asesinato en el que no había pruebas directas, en el que había una serie de indicios que conllevaban a esa condena. Por lo tanto, están intentando engañar a la gente. Sigue desde el Partido Socialista insistiendo, hoy la portavoz adjunta, Montse Mínguez, sigue insistiendo en algo que ella sabe que es mentira, que es que la sentencia dice que no hay pruebas que acrediten el tráfico de influencias y que entonces no se entiende por qué le han condenado, obviando todas las páginas en las que se acredita que hubo prevaricación en concepto de cooperador necesario, no de autor, efectivamente, porque el señor David Sánchez no es funcionario. Insisto, esto de que se está dando un golpe de Estado para hacer caer al gobierno, ya lo hemos visto en otros países que cayeron en manos del populismo y en regímenes que acabaron controlando el Poder Judicial. Todos comenzaron diciendo que es que la justicia iba por ellos. Por lo tanto, es muy peligrosa esta deriva en la que se encuentra el Partido Socialista y el Gobierno de España únicamente para no responder por los casos de corrupción que les rodean. Y efectivamente, en esa línea se reafirmaba hace 2 días Alberto Núñez Feijóo diciendo lo siguiente: les hablo desde una España amenazada, con una democracia agredida desde las altas instancias. Es que, repito, el sanchismo está implementando una suerte de fascismo y estas prácticas son propias del fascismo. La que yo te he tratado en este vídeo son propias del fascismo. Son prácticas fascistas.
Y además, tiene que pensarlo, nadie de los que están implicados en estas prácticas han dimitido. Y hoy, además, el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, que seguía las instrucciones de la directora de la Guardia Civil, declarando ante el juez, y vamos a ver si va a salir directamente para Soto del Real con cárcel preventiva, decía esto en la Comisión de Investigación del Senado. Escucha bien. El jefe, desde luego, tiene que ser alguien que no deshonre al cuerpo, que no pueda estar bajo sospecha de un delito tan grave. El y del propio cuerpo no lo establecen terceros, lo estableceré yo y mis superiores. Y aquí estoy. O sea que usted no cree que el jefe de un cuerpo como la Guardia Civil, que persigue los delitos, tiene que ser ejemplo de conducta, defensor y protector de la actuación legal de sus subordinados y ser leal a la institución y a su misión, por encima de intereses pasajeros, políticos, partidistas, como están reclamándole hoy todas las asociaciones de la Guardia Civil. No, bueno, pueden reclamar ellos, ustedes e incluso los que me acusan, pero hasta en tanto en cuanto eso no tome forma y se formalice siendo yo acusado en primera instancia y sobre todo sentenciado como culpable de esos delitos. Ya, o sea que usted, aunque se abra juicio, no va a dimitir. De momento, no. O sea que esperaríamos hasta una sentencia que puede tardar. No, esperaríamos el tiempo que tenga que esperar y en el que yo entienda que ya es tiempo de que ese honor ha quedado efectivamente cuestionado de manera razonable y a partir de ahí tomaré. Este tipo no va a dimitir y va a seguir al mando en la Guardia Civil, estando implicado en un caso importante y desde un rol desde el que puede dinamitar y torpedear precisamente todo tipo de investigación orientada a esclarecer su papel, su responsabilidad en graves delitos contra el Estado. No olvides que las organizaciones criminales que toman los estados, como fue el fascismo, como fue el nazismo, como fue el chavismo, como está haciéndolo el sanchismo, siempre se escudan precisamente en que, como no me han juzgado, como no tengo sentencia condenatoria, ¿por qué tengo que renunciar al cargo? Y si al final soy absuelto, ¿por qué tengo que renunciar al cargo? Para después dinamitar precisamente, condicionar, tal como te he estado mostrando en este vídeo, los juicios, las investigaciones, para que finalmente no acaben siendo sentenciados. Claro, en la pescadilla que se muerde la cola. Pero llegados a este punto, quiero terminar lanzando un homenaje a una cuenta muy importante, una cuenta que, sí, Hombre Deconstruido es uno de los mejores proveedores de información y vídeos en X. Y gracias a él, muchos creadores de contenido estamos haciendo un buen trabajo porque disponemos de buen material. Cuando el género tiene calidad, también quien utiliza ese género puede cocinar platos de buen gusto, ¿verdad? Muchas gracias, Hombre Deconstruido, por el trabajo que haces y esto va por ti. Vídeo de Hombre Deconstruido. Hombre Deconstruido. Hombre Deconstruido. Hombre Deconstruido. Es que aquí hay un vídeo que es muy divertido. Nadie conocía a Leire. Y fíjense en esta imagen, sonriente entre la gente. Hombre Deconstruido. Hombre Deconstruido. El hombre deconstruido. Ayer las redes rescataban unas declaraciones que merece la pena escuchar. Ese círculo vicioso de extranjero delincuente. Hombre Deconstruido. Hombre Deconstruido. Hombre Deconstruido. Hombre Deconstruido. Pues hoy ha salido a la luz el temazo del presidente. Adentro. Hombre Deconstruido, gran vídeo. Se ha regalado, Hombre Deconstruido. O sea. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra, está indignada, muy indignada, sí. Es muy grave, es muy grave, es muy grave. Fantástica cuenta, Hombre Deconstruido. Espectacular esa cuenta buenísima. sí. Podemos ver cómo se solapa enteramente el discurso del partido y el discurso de la televisión pública. Es el mismo discurso, palabra por palabra. Palabra por palabra. Los mismos discursos que la portavoz del PSOE. ¿Que no os lo creéis? Mirad. De unos chavales, o sea, son chavales solos, que vienen solos. Hombre Deconstruido, que es un nick que a ti te gusta mucho. Al que, por cierto, deberíais seguir urgentemente en Twitter porque hace un trabajo impresionante. Aquí tenemos el fotomontaje donde vemos a Zapatero enjollado de arriba abajo. Creo que se ha puesto la colección entera. $30.000 seguidores en X. Si no lo sigues, te invito a que lo hagas. Hombre Deconstruido, muchas gracias por el trabajo que haces, porque nos dotas todos los días de buen material para que nosotros también podamos trabajar. Con esto es todo. Dale me gusta al vídeo, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publiquemos el próximo, ahí nos encontraremos.